Continuando con el desarrollo de este foro, permítame presentarles al maestro Pablo Yáñez Rizo. Él es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en diplomado sobre política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas a nivel nacional e internacional. Ha participado en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con un sinfín de instituciones de México. Ha coordinado varios libros y publicado un sinnúmero de artículos, capítulos de libros en las temáticas antes referidas. Sus líneas de investigación: desarrollo y problemáticas sociales, derechos humanos, políticas sociales, pueblos indígenas, América Latina y el Caribe, entre otros temas. Bienvenido, maestro. Un placer contar con su presencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Me da mucho gusto poder participar en esta conversación con ustedes y aprovecho para agradecer al CRESUR la invitación y también para felicitar la iniciativa. La idea de colocar la dimensión educativa en el marco regional del sur-sureste de México, los países centroamericanos, y en la perspectiva del fortalecimiento de la cooperación y el estrechamiento de lazos, desde esta perspectiva me parece muy relevante. Partamos de que no sabemos exactamente, es más, yo creo que no sabemos fundamentalmente cómo va a ser la nueva realidad posterior al COVID. Es evidente que es una transformación muy de fondo lo que estamos viviendo, una sacudida a un conjunto de estructuras sociales, hábitos culturales, políticas públicas, en donde, por ejemplo, como lo ha dicho Ignacio Ramonet, pues la pandemia es un hecho social total, que está abarcando todos los ámbitos de la vida, de la sociedad, de la economía, de la gobernanza internacional, etc. Entonces, lo que podemos es ir adelantando algunas apreciaciones, hipótesis, conjeturas sobre lo que viene y sobre todo sobre lo que va a tener que hacerse. Las nuevas transformaciones, las nuevas miradas, las nuevas políticas que tendrán que ponerse en marcha. Desde la CEPAL asumimos con muchísima seriedad el análisis de lo que está sucediendo y nos parece que no debemos reducirlo a un enfoque de emergencia y coyuntura, sino que tenemos que entender los factores estructurales que se han puesto en juego y que habrá que atender porque esta es una pandemia que efectivamente constituye un fenómeno inédito, pero pues sería engañoso creer que es un fenómeno único, que pasada esta contingencia global, pues no tenemos que volver a preocuparnos por situaciones similares. Más bien hay que pensar un poco en la nueva estructura de riesgos globales que se han ido constituyendo y la necesidad de tener políticas, instrumentos, herramientas para hacerles frente. En este sentido, un elemento muy importante que seguramente tendrá que ver con la dimensión educativa derivado de la pandemia, pues será aprender, sistematizar las lecciones que nos deja en términos de dimensiones educativas que probablemente haya que fortalecer hacia adelante. En buena medida, la posibilidad de cumplir con las políticas de distanciamiento físico, que no distanciamiento social, y de atender las recomendaciones en materia sanitaria, tienen que ver con dos dimensiones. Uno son las condiciones materiales, en donde efectivamente pues, las personas tengan ingresos garantizados para poder sobrellevar una situación de este calibre, que haya la infraestructura de acceso a servicios básicos, particularmente el agua,
que la vivienda sea adecuada para periodos de confinamiento largos, etcétera, un conjunto de condiciones objetivas, pero también un conjunto de condiciones subjetivas. Yo creo que esto ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer una serie de dimensiones culturales, relacionales, de la mayor importancia, como la solidaridad, la empatía con los demás, la eliminación de todas las formas de discriminación y exclusión, el sentido de responsabilidad cívica que debe haber entre todas las personas. Entonces, me parece que en la dimensión educativa, el COVID-19 no es solamente la cancelación de las clases presenciales por una temporada que no sabemos cuánto va a durar, no es solo el hecho de que se han tenido que poner en práctica medidas de educación a distancia y en donde ha crecido exponencialmente el acceso a través de medios digitales, sino también veámoslo en términos de contenidos, no solo de instrumentos, no solo de formatos. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia en términos de, como decía, solidaridad, reciprocidad, apego a cultura cívica, eliminación de formas de discriminación y exclusión? Yo creo que este es un elemento central. Casi puede adelantarse la hipótesis de que se van a profundizar los mecanismos de acceso a la educación a través de medios digitales. Vendrá un gran debate sobre qué es la educación y cómo puede combinarse de manera adecuada el uso de tecnologías con un elemento que todos lo sabemos muy bien, clave en la educación, que es la interacción humana directa. Aquí va a haber un debate muy fuerte sobre cuál es la mejor combinación entre acceso digital, educación a distancia, etcétera, y esta interacción humana que es fundamental en los procesos pedagógicos y de enseñanza y aprendizaje. También nos ha puesto sobre la mesa las enormes desigualdades en el acceso a las tecnologías. Es decir, la brecha digital existe, no todos los hogares tienen el mismo acceso, por ejemplo, al Internet, en particular, pues a la banda ancha, que es la que permite procesos de aprendizaje mucho más sofisticados, no solo por la velocidad de transmisión de datos, sino también por el acceso a recursos pedagógicos, audiovisuales, etcétera, que requieren de un ancho de banda mucho mayor. Entonces, no ha sido igual. Efectivamente, ha habido un incremento muy importante de la transmisión por vías digitales, pero pues hay zonas, en particular en zonas rurales, donde este acceso era tremendamente limitado, espacios donde tuvo que hacerse no solo a través de medios digitales, sino de estaciones de televisión, y entonces hay que asumir que hay todavía una desigualdad muy profunda en el acceso a los recursos tecnológicos y digitales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cerrar esa brecha seguramente va a ser una de las conclusiones más relevantes de este periodo, de esta crisis global que estamos viviendo derivada del COVID-19. Al mismo tiempo, los esfuerzos en cooperación y en integración a partir de la educación pueden fortalecerse cualitativamente. Sabemos que México tiene una tradición de cooperación en materia educativa. De hecho, la primera acción de cooperación internacional de México, esto fue en el periodo del Porfiriato, hace más de un siglo, fue precisamente en materia educativa en El Salvador.
Recordemos también cómo México desarrolló en muchos de los países las llamadas escuelas México. México también ha sido un país de destino de estudiantes de América Latina muy importante. Después del terremoto terrible que asoló a la República de Haití, México ha tenido una política muy intensa en términos de estudio, becas para estudiantes haitianos en los niveles universitarios y de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces hay un enorme campo en donde podrían fortalecerse estas relaciones. Por otro lado, los países centroamericanos, dentro del contexto del SICA, lo que es el CISCA, el Consejo de Integración Social de Centroamérica, uno de los asuntos más relevantes ha sido siempre la concepción de la educación como un bien público regional. Recordemos que hay muchas iniciativas en términos de homologación de estudios, reconocimiento recíproco, intercambio de estudiantes entre los países centroamericanos y los que forman parte del SIC, incluyendo la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, el fortalecimiento de las iniciativas en materia educativa aparece como un espacio de oportunidad muy importante para profundizar los lazos en la región. Porque además la educación tiene una virtud, que no solo profundiza lazos entre países, profundiza lazos entre personas, establece un tipo de contacto y de vinculación que se va traduciendo en un mejor conocimiento recíproco entre las naciones y en un apego, cariño hacia estas sociedades que permite efectivamente profundizar muchos otros ámbitos de la cooperación y la integración. Las oportunidades que se abren en materia de fortalecimiento de los vínculos educativos son muy grandes, van desde el gran abanico que implican los diferentes procesos y metodologías y mecanismos de acceso a la educación, tanto la educación básica como de la educación superior. Seguramente los medios digitales van a ser muy importantes en este proceso de profundización de las relaciones de cooperación en materia educativa. En este sentido, tanto los países centroamericanos como México tienen mucho que enseñar. En países de Centroamérica ha habido un desarrollo importante de los medios digitales de acceso a la información, cursos en línea, clases a distancia, etcétera, etcétera, que pueden ser de una muy, muy grande utilidad en el periodo que se avecina. Me gustaría subrayar también, y dado que el CRESUR está pues, en los Altos de Chiapas, en una de las regiones pluriculturales más importantes de México, la oportunidad que se abre también para la profundización de los vínculos educativos desde una perspectiva de interculturalidad. Y entendido la interculturalidad, y esto sí quiero ser bastante específico, no como el tipo de educación que se diseña para los pueblos indígenas. En realidad, la educación intercultural debe ser una educación de toda la sociedad. Es más, puedo adelantarles la idea de que los pueblos indígenas, las personas integrando los pueblos indígenas, son mucho más interculturales que quienes no pertenecen a algún pueblo indígena. Entonces, en términos de la interculturalidad como un contenido de la educación para todos, no de la educación para integrantes de los pueblos indígenas, puede ser un área
en donde Cresur y otras instituciones de los países centroamericanos pueden poner el acento. Por ejemplo, nosotros a solicitud de la Comisión Presidencial para la Erradicación del Racismo hacia los Pueblos Indígenas de Guatemala, CODISRA, formulamos con ellos un curso en línea, precisamente para la prevención y la erradicación de la discriminación y el racismo en los servicios de salud y en los servicios educativos. Entonces yo creo que ahí se pueden encontrar muchos aliados en términos de ir utilizando también, como les decía, estos medios digitales para hacer más accesible información con contenidos nuevos, por ejemplo, lo que podríamos llamar las políticas contra la discriminación. Entonces, pues la mesa creo que está servida. Las oportunidades están a la vista, el interés y ya la experiencia acumulada en términos de políticas de cooperación en materia educativa está muy presente. Es bastante claro también que hay una urgencia para cerrar las brechas educativas entre grupos sociales, pueblos, territorios y países, y que estas brechas en algunos casos pues son brechas bastante significativas. En ese sentido, tener un enfoque de garantía y acceso efectivo a la educación para toda la población es muy relevante. Hay dos instrumentos internacionales bastante importantes en materia educativa y en la cual pueden perfectamente encuadrarse todos los esfuerzos en esta materia que se quieran poner en práctica. Uno de ellos, evidentemente, pues es la Agenda 2030 y sus contenidos, objetivos y metas muy específicas en materia educativa, mismo que ustedes deben conocer ampliamente. Y por otro lado tenemos también lo que se llama la Agenda del Desarrollo Social, Agenda Regional del Desarrollo Social Incluyente de América Latina y el Caribe. Esta fue aprobada en la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebró precisamente en México, la última de ellas, y en donde hay toda una dimensión de inclusión social. Y en esta dimensión de inclusión social, la dimensión educativa tiene un lugar de la mayor relevancia. También habrá que pensar en diferentes modalidades, el papel de la educación superior, de los estudios de posgrado, de la educación básica, de la educación técnico-profesional, del desarrollo de capacidades de aprendizaje permanentes, como decía Edgar Morin, aprender a aprender y aprender a desaprender será uno de los elementos constitutivos de los nuevos modelos educativos a poner en marcha. Entonces, creo que hay un campo de experiencia sobre el cual hay que sacar lecciones de aprendizajes. Hay un futuro con grados de incertidumbre importantes, como lo podemos constatar, en el que pues no necesariamente podemos pensar en una implementación inercial de políticas, iniciativas que veníamos construyendo a lo largo de los años. Va a haber que hacer un esfuerzo de innovación muy grande en materia educativa. El reforzamiento de la cultura cívica y las relaciones de solidaridad, respeto, no discriminación, creo que aparecen como un elemento que deberá ser constitutivo de los procesos educativos en general. Y tenemos también la importancia de tener una visión de cierre de brechas de desigualdad. No se trata solo de ampliación de coberturas, que hay que hacerlo, sino también de cerrar las brechas que hay en el acceso efectivo a la educación y a la pertinencia de la misma entre grupos sociales, porque aquí hay un elemento clave.
hay una tensión siempre entre la aspiración de la educación como un instrumento de igualación social y la realidad de que el acceso desigual a la educación es un factor que refuerza los patrones de desigualdad. No por acceder a la educación hay un camino abierto, libre y franco hacia la movilidad social y hacia la igualación social. Tenemos que tener muy presente la necesidad de derribar barreras de acceso efectivo. En particular, hay barreras muy fuertes en 3 ámbitos. Para poblaciones provenientes de familias de bajos ingresos o en situación de pobreza, para integrantes de los pueblos indígenas y para las mujeres y las niñas. Nos parece que esas 3 dimensiones son dimensiones muy importantes y agregaría también las barreras de acceso efectivo que tienen las personas afrodescendientes en nuestros países, que cada vez se va haciendo más evidente que esta negación o minimización de la relevancia de la afrodescendencia está siendo superada y ahí hay un conjunto de rezagos y deudas sociales, si me permiten la expresión, muy importantes a ser superadas. Estamos frente a una emergencia, estamos viviendo una situación inédita, pero no podemos dejar de pensar en el largo plazo, en el tipo de sociedad que queremos construir, en sacar las lecciones que nos ha dejado esta crisis sobre las debilidades y fragilidades acumuladas, profundizadas, que venimos arrastrando. Y en ese sentido, desde CEPAL estamos planteando la necesidad de un nuevo estado de bienestar para la región. Un estado de bienestar que dé cuenta de las debilidades en materia de seguridad y protección social que nos ha mostrado la pandemia, que permita recuperar el sentido universalista de los derechos sociales fundamentales, de manera muy destacada, la educación y la salud, superar la fragmentación, jerarquización, mercantilización en muchos casos de estos servicios, tanto los educativos como los de salud, para avanzar hacia lo que hemos llamado, y está en la agenda regional a la que hacía yo mención, un universalismo sensible a las diferencias, es decir, un universalismo que incorpore la dimensión de la diversidad y las particularidades de los grupos sociales. También pensamos que habrá que avanzar hacia políticas de garantía de ingresos. Hemos planteado implementar un ingreso básico de emergencia para esta temporada, pero pensar también en un ingreso básico universal que le dé una seguridad económica a las personas a lo largo de la vida. Y pensamos también que uno de los asuntos centrales que hay que incluir es la construcción de un verdadero sistema de cuidados. Entonces, en esta lógica de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo régimen de bienestar, la dimensión de la educación será central y al mismo tiempo esta dimensión puede ser un factor de primer orden para fortalecer la cooperación internacional, la integración entre los países, el intercambio de experiencias, conocimientos y saberes para construir tejidos regionales mucho más fuertes y mucho más sólidos. Pues yo les agradezco mucho la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes y reitero mi felicitación al CRESUR por las actividades que está llevando a cabo y en particular por este foro internacional. Muchas gracias.